Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Dice Israel que se van a abrir las puertas del infierno en Gaza y eso es lo que ha ocurrido esta madrugada. Pasada la medianoche, Netanyahu rompió el alto el fuego y ha ordenado un ataque masivo contra la franja, de manera que 2 meses después de la tregua las bombas han vuelto a un enclave que ya estaba convertido en ruinas. Ha sido un ataque a gran escala, como mínimo han lanzado 35 ataques aéreos a lo largo de toda la franja y que deja a esta hora una cifra provisional de más de 300 muertos. Muchos de ellos son niños y hay cientos de personas heridas. Los palestinos de Gaza amanecen hoy otra vez sacando cadáveres de entre los escombros. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Las bombas han caído sobre lo poco que habían logrado recomponer en estos 2 meses. Otra vez sobre los refugios y los colegios. Vuelven las imágenes de los hospitales de campaña desbordados, de tiendas de campaña envueltas en fuego, de padres corriendo de un lado a otro con los cuerpos de sus hijos en brazos y la de los cadáveres apilados a un lado y a otro de las salas del hospital. 3 semanas después del último intercambio de presos y rehenes, Israel advierte de que continuará atacando el tiempo que haga falta hasta que Hamás devuelva a todos los rehenes. El grupo islamista pide a la comunidad internacional que intervenga. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. Hamás reclama la solidaridad de la Liga Árabe, insta al Consejo de Seguridad de la ONU a presionar a Israel para que detenga su agresión y responsabiliza a Netanyahu de lo que le pueda pasar ahora a los rehenes en su poder. Se cree que en manos de Hamás quedan medio centenar de secuestrados con vida, cuya liberación es una exigencia del gobierno hebreo, que promete extender su ofensiva y ampliarla más allá de los bombardeos aéreos de esta madrugada. En lo que va de martes, Israel ha matado a al menos 342 palestinos en Gaza, muchos de ellos niños, en lo que todo el mundo entiende como la ruptura definitiva de un alto el fuego que se sostenía apenas y que había llevado a las negociaciones hasta el Cairo, negociaciones que de momento se suspenden. El horror vuelve a Gaza justo el día en el que Trump y Putin van a hablar por teléfono de las condiciones para un alto el fuego en Ucrania. Esa será la otra gran noticia de este martes, que aquí en España tiene como protagonista a Carlos Mazón por el acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos valencianos a cambio de asumir buena parte del ideario ultra. Antes de ir con eso, vamos a situar la última hora en nuestro país, que tiene que ver con la borrasca Laurence. Ha sido una noche de muchísima lluvia en buena parte del país y de mucha atención a los caudales de ríos y a los embalses, sobre todo en Andalucía. Solo ayer se registraron alrededor de 270 incidencias, se acumularon en algunos puntos más de 100 litros por metro cuadrado. Anoche a última hora Córdoba entró en el nivel 1 de emergencia ante la crecida del Guadalquivir. Es precisamente el nivel que conlleva desalojos preventivos porque el Guadalquivir roza ya el umbral de desbordamiento a su paso por Córdoba. Anoche el alcalde de la ciudad. Primero, hace un llamamiento de prudencia a toda la población en general de que eviten en la medida de lo posible el río, y en segundo lugar, ya en estas zonas pues ya nos habilita para evacuar llegado el momento. Al final, a lo largo de la madrugada, han alertado a unas 30 familias. En Málaga están ahora mismo los efectos más preocupantes de la borrasca. Alrededor de unas 350 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas por el riesgo de tromba y de desbordamiento del río Campanillas. Málaga, Ignacio San Martín, buenos días. Buenos días, sí, la mayoría de los desalojados se refugiaron con familiares y amigos. Menos de una decena pasaron la noche en el pabellón habilitado por el Ayuntamiento de Málaga. Las autoridades temían el aumento del caudal del río y que este se desbordara, mientras que la presa cercana de Casasola ya estaba al 100%. Sin embargo, ahora lo que más preocupa es la situación a estas horas en el municipio de Cártama. El río Guadalhorce está a nivel rojo, roza ya los 5 metros. Hay zonas inundadas. Jorge Gallardo es su alcalde. Pues desde las 3 y 5 de la mañana que activé el plan de emergencia 305, porque nuevamente nadie nos avisa de la subida del río y lo tuve que informar yo al 112. Hay 8 centros escolares con las clases suspendidas. Es martes, es 18 de marzo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y decíamos que aquí en España la crónica política se escribe por la nueva maniobra de Carlos Mazón para tratar de cambiar el foco y evitar hablar de cómo gestionó la catástrofe de la Dana el pasado 29 de octubre. Ayer anunció un principio de acuerdo con Vox para los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Cuando salió a explicarlo, lo que escuchamos fue una réplica de las ideas de Vox, un discurso anti-inmigración y negacionista del cambio climático. Las políticas derivadas de la aplicación extremista del Pacto Verde Europeo han impuesto una asfixia
legal, fiscal y burocrática para el sector primario de la industria. La Comunidad Valenciana ha rebosado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. Necesitamos agilizar con urgencia las expulsiones de los inmigrantes ilegales. Mazón habló incluso de dogmatismo climático, pero el Pacto Verde del que habla es un pacto impulsado por su propia familia política, por los populares europeos. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y habló también de devolver a los menores migrantes a sus casas. Dijo que en su comunidad no caben. La inmigración fue precisamente la principal diferencia que llevó a Vox en su día a romper los acuerdos de gobierno con el PP en las comunidades. Y a pesar de que en Génova ya no confía en la continuidad de Mazón a prácticamente nada, a este acuerdo sí le dan el visto bueno e incluso se plantean llevarlo a otras comunidades. Ofrecer estabilidad, ofrecer unos presupuestos sin renunciar a ninguno de los principios que defiende el Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Esto es bueno para los valencianos. El portavoz del Partido Popular niega que estén renunciando a sus principios, pero en Vox celebran que les dan la razón. Bienvenido. Esperemos que ese cambio vaya más. Lo que tengo claro es que el señor Mazón ha visto que Vox tenía razón, que ha rectificado públicamente. No va a entrar un MENA más, porque tienen los centros saturados, porque no los queremos, porque traer a MENAs implica inseguridad, despilfarro público. La oposición dice que Mazón se ha vendido. Ha ganado Abascal. Si un minuto después de la comparecencia del presidente Mazón, Abascal aplaudía, pero es que Feijóo también aplaudía. Ha vendido su alma a Vox justamente para ganar tiempo, para no tener que comparecer. El acuerdo dejó ayer en un segundo plano los avances en la investigación de la jueza de Catarroja, que quiere saber cómo se gestionó la tragedia la tarde de la Dana. Ya hay fecha para que declaren los dos primeros imputados, la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su número 2, Radio Valencia, Natalens. Buen día. Buen día. El 11 de abril deberán comparecer la exconsellera Pradas y Emilio Argüeso. El día 14 la jueza ha citado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación, el popular Vicent Monpó, como testigos. También a dos técnicos el día 29 de ese mes. Y por otro lado, la instructora ha rechazado, como pedía una de las acusaciones populares, reclamar los datos sobre los coches oficiales utilizados por el presidente Mazón y sus escoltas entre las 8 de la mañana del día 29 y las 8 de la mañana del día siguiente. Dice que como Mazón es aforado, no es factible realizar diligencias de investigación sobre su actuación. Tampoco acepta pedir esa información sobre Pradas y Argüeso. No consta que no se incorporarán a la reunión del CECOPI, y en relación con las posibles grabaciones de audio por parte de algunos integrantes de esa reunión, considera que deben ser estos quienes aclaren si poseen ese material y si voluntariamente están conformes para que se incorpore al proceso una vez presten declaración. Pues mientras en la Comunitat Valenciana el Partido Popular y Vox se alinean en un discurso anti-inmigración, Amnistía Internacional denuncia hoy en un nuevo informe la situación de los menores migrantes en los centros de acogida, violencia y excesos por los que culpa a las distintas administraciones y a su descoordinación. Nicolás Castellano. Amnistía Internacional desnuda a todas las administraciones en un informe que incluye variedad de testimonios, no solo de menores, sino también de trabajadores sociales, que se traduce también en denuncias por presuntos malos tratos y abusos contra menores no acompañados, entre las que se incluyen castigos excesivos o retrasarle los trámites para conseguir la documentación. Virginia Álvarez culpa a todas las administraciones de hacer que muchos niños lleguen a los 18 años sin los permisos de residencia en vigor. Hay muchos menores que después de haber permanecido años bajo la tutela de la administración alcanzan la mayoría de edad sin ningún tipo de documentación. Amnistía Internacional también documenta con distintos testimonios de niños de Mali que más del 50% de estos menores podría acceder a la solicitud de asilo en nuestro país, y sin embargo, tanto por parte de la Administración Canaria como de la Administración del Estado y de la Fiscalía del Menor no se garantizan esos derechos. La cumbre de ministros de Exteriores de ayer en Bruselas para acordar un nuevo envío de ayuda a Ucrania terminó sin detalles concretos, sin plazos y, lo más importante, sin una cifra exacta. La jefa de Política Exterior de la Unión, Kaja Kallas, quería haber aprobado ayer un nuevo paquete de ayudas que llevara a la cumbre de líderes que empieza el jueves, pero no hubo acuerdo y se emplazaron precisamente a esa reunión de líderes para decidir cuánto aporta cada uno. A la espera de mucha más concreción, la OTAN avisa: aumentar el gasto en defensa no es suficiente, hay que fabricar más armamento. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, más allá de que se alcance el 2% antes de 2029 y más allá de que el nuevo objetivo del gasto en defensa se eleve al 3% del PIB, la OTAN insiste en su advertencia a los 32 países de la alianza: incrementar el gasto militar. No es suficiente con aumentar nuestra inversión. Debemos también centrar nuestros esfuerzos en nuestra capacidad de aumentar la producción industrial de defensa. El aviso del representante de la OTAN en el flanco sur, Javier Colomina, se alimenta de la amenaza rusa. No podemos olvidar que Rusia produce tan solo en 3 meses más munición que la producida conjuntamente
por Europa y Estados Unidos a lo largo de todo un año. La OTAN urge acelerar la producción de armamento. A ojos de la Alianza Atlántica, los 485.000 millones de dólares invertidos en 2024 son un avance, pero no son suficientes para garantizar la credibilidad de su disuasión. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Sociedad Española de Oncología va a investigar las denuncias de médicos que aseguran que la sanidad privada restringe terapias contra el cáncer. Los pacientes denuncian que ponen en riesgo su supervivencia y los más perjudicados son el más de 1 millón de usuarios de Muface. Mariola Lourido. Las prácticas de presionar a los oncólogos de las aseguradoras para que prescriban los tratamientos baratos y antiguos ponen en riesgo la supervivencia de los enfermos, dice Begoña Barragán, la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Las decisiones en tratamientos de cáncer deben basarse en criterios médicos y no en intereses económicos. La ministra de Sanidad, Mónica García, señala que es un negocio y el secretario de Estado, Javier Padilla, añade que ya lo advirtieron en su informe sobre el fin de Muface. Evitar la prescripción de medicamentos oncológicos de alto coste para que esos pacientes sean derivados al lugar en el que esos medicamentos sí que se están dando, que es la sanidad pública. Preocupación en la Sociedad Española de Oncología que va a investigar César Rodríguez. De máxima relevancia para los pacientes que se están viendo afectados por estas decisiones. Altris es la empresa intermediaria que contratan las aseguradoras para reducir costes, es la que autoriza a los médicos los tratamientos del cáncer para los pacientes. Noticias en este tramo de radio de Andalucía con Elena Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y de Baleares con Mamen Municio. Buen día, Mamen. Hola, buen día. Elena, empiezo contigo y con ese cura acusado de desviar 500.000 euros, que no son pocos, de los fondos de una parroquia de Vejer. Bueno, el tema es tremendo, Ángel, y creo que daría para una película, porque este sacerdote asegura que tenía una misión que era adoptar a un niño de Guinea Ecuatorial. La Fiscalía le pide para él 8 años de prisión y que devuelva esa suma de más de 500.000 euros. En su declaración ante el juez asegura este cura que fue víctima de una extorsión durante el proceso de adopción, lo que le obligó a asumir una serie de pagos, cantidades enormes, como llegó a calificar el fiscal en el caso, muchos años después incluso de haber inscrito al niño como suyo en el registro civil de Chiclana. Asegura este párroco de Vejer, que fue capellán antes en Guinea, que era víctima de una extorsión, recibía correos que le amenazaban con paralizar esta adopción del pequeño y que por miedo pues llegó a detraer cantidades ya mucho después de que el niño hubiera sido inscrito en el registro civil de Chiclana. Pues vaya historia. Llegó incluso a simular un matrimonio. Bueno, imagínate, no, sí queda para una serie. De los fogones de una estrella Michelin a cocinar para mayores en una residencia de Palma. Sí, así es. Toda la vida estuvo trabajando en alguna de las mejores cocinas de restaurantes y hoteles de Mallorca, algunas de ellas, Ángels, con estrella Michelin. Es Toni Perello, que ha cambiado su público y ahora elabora menús para los residentes de un centro de mayores, para la residencia de Sonar Madams de Palma. Cada día cerca de 200 menús de comida y 250 de cenas. Él trabaja con doctores y nutricionistas, es consciente, dice, de que los usuarios viven la hora de la comida y la cena como el menú, como el día especial. Dice Toni Perello, que intenta sorprender así con sus menús para romper con la rutina. Cada día prácticamente lo mismo, las horas de gimnasia, las horas de fisio, todo está muy establecido, ¿no? Un poco lo que les sorprender es que han comido hoy o lo que han cenado hoy. Es un tema también suyo de conversación, esos momentos son los que les dan un poquito de vida. Así que este momento especial del día, que dice que es la comida, que este cambio de fogones ha sido muy satisfactorio, que le gusta el contacto con estos usuarios, que es más cercano y personal, pero que también son clientes más exigentes. Día a día, atención más personalizada. Creo que es un poco más duro que estar en un hotel, que es un poco más impersonal, porque el que no le gusta a mediodía va a cenar a la noche y mañana volverá a comer, y te lo dicen. Pero si tampoco te lo dijeran, ¿qué camino coger? O sea, nosotros también necesitamos esa información. De momento, con quienes hemos hablado, con Osoria y Paquita, son algunas de las usuarias que están agradecidas por su trabajo. Yo lo encuentro muy bueno, la sopa esta de verduritas, todo me gusta. Es mucho más importante pasar gusto comiendo. Cuando entré aquí, luego me dijeron mis amigos que había mejorado. Sí, claro, la comida ayuda. Claro, la comida ayuda y mucho. Mamen, Elena, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone la última temporada de The White Lotus. White Lotus es la serie que nos ha enseñado que odiar a los ricos es divertido. Por cierto, ¿cuál es el wifi? Sí. Verán, es que no hay wifi en las villas. ¿Qué? ¿No hay wifi? Ya, es que consideramos el hotel una zona de desintoxicación digital. Animamos a todo el mundo a depositar los móviles, ordenadores y aparatos electrónicos en esta bolsa. Os recordamos revisar la primera y segunda temporada para meteros de lleno en la nueva trama de la tercera. Ya sabéis que cada una ocurre en un resort de lujo en una parte del mundo, Hawái, Italia y ahora Tailandia, en una serie que vuelve a apostarlo todo a ese choque entre clases sociales, del que se nos hace partícipes como espectadores, colocándonos ante un plantel de turistas adinerados y con principios éticos bastante cuestionables, sobre los que queremos que les den una bofetada de realidad. El budismo es para la gente que quiere reprimirse en la vida, que tiene miedo. No te ates, no tengas deseos, nada, ni siquiera lo intentes. Repite la fórmula de las anteriores temporadas, es cierto, pero vuelve a ser divertido ver a este grupo de personajes miserables, con sus miserias, sacarse los ojos en un entorno paradisíaco. Así que ya saben, cojan palomitas y diviértanse. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.